el tema de hoy es, bueno, la comida como canalizadora de la ansiedad. ¿Qué tema? Que nos afecta a todos, en mayor o menor medida, digamos, más en la actualidad, donde estamos viviendo una situación de estrés. Vamos a empezar diciendo que en realidad la comida en sí es el primer vínculo que tenemos a través de mamá o de quien se haga cargo de cuidarnos con el exterior, ¿no? O sea, siempre hay un otro que decodifica lo que nos pasa cuando somos bebés, ¿no? Si lloramos, porque lloramos, si tenemos hambre, si nos duele algo. Es decir, que es el primer vínculo o nexo con el exterior. La forma en la que nos alimentamos siempre va a estar influenciado por distintos tipos de factores, ¿no? Esto sucede acá y en todas partes del mundo, o sea, factores biológicos, geográficos, culturales, ¿no? Porque cada lugar tiene su idiosincrasia y sin duda también va a estar condicionado por lo emocional. Es decir, todos estos factores van a estar entrelazados y van a determinar, digamos, las características de cada lugar y de cada grupo social al cual pertenecemos, ¿no? Podemos pensar también que mediante colores, texturas, pensamientos, cada grupo va construyendo fuertes relaciones sociales y simbólicas, ¿no? Características. Mismo sabemos que por ahí en ciertos países, bueno, la comida típica es tal cual, cada uno tiene sus particularidades y su manera también de relacionarse, ¿no? Es decir, que nosotros, cada uno de nosotros, en cada bocado tenemos como un juego, digamos, donde se juega algo doble, podríamos decir, algo que es del orden social y algo que es del orden cultural. Es decir, hay como una relación íntima entre estas dos cosas. Fíjense que la comida siempre, digamos, es el punto de relación con el otro, ¿no? Es como un fuerte punto de conexión con lo social. Siempre ante un encuentro, un acontecimiento, un festejo, una reunión de amigos, una celebración, cualquier tipo de acontecimiento, hasta en situaciones de angustia, de tristeza o de alegría, como dijimos anteriormente, la comida aparece como un lugar, tiene un lugar privilegiado. Pensemos que hasta la comida en una reunión en casa, en lo cotidiano, en el trabajo, tiene también como una especie de ritual con códigos que aparentemente no son visibles, estarían como de manera invisible, pero que de alguna manera expresan la idiosincrasia de cada grupo social, ¿no? Que tiene que ver con las costumbres, usos y costumbres podríamos llamar. Supone siempre la comida como que está ligada a una red, como dijimos, de pensamientos, de actos, de emociones que están entrelazadas y que de alguna manera el alimentarse tiene que ver con más allá de una cuestión biológica y una pura necesidad habitual. Es decir, biológicamente tenemos la capacidad de alguna forma de tener un registro de cuando tenemos hambre y un registro también de cuando está la saciedad. Pero muchas veces esto no funciona tal cual. Y hay como una especie de distorsión, lo cual hace que, obviamente, ¿no? Está condicionado por todo esto que hablábamos antes, particularmente por las emociones muchas veces. Entonces, digamos, tenemos que tener en cuenta que todas nuestras emociones, conducta, digamos, relaciones humanas, relaciones en general, digamos, y el contexto social también nos va a condicionar en muchos de estos aspectos, ¿no? Hasta muchas veces, fíjense que hemos hablado en otro tema cuando hablamos de patologías alimentarias, del contexto social, de la publicidad, de cómo muchas veces tiene incidencia, ¿no? No es determinante, pero sí tiene incidencia, más que nada en cierta población por ahí más vulnerable de la sociedad, que por ahí son los adolescentes o los niños, también en los adultos, pero bueno, digamos que son más vulnerables los niños y adolescentes. Y digo, en cuanto a publicidad y demás también, ¿no? De ciertos parámetros que deben cumplirse, que están ligados a esto de la alimentación de alguna manera, ¿no? De cómo tiene que ser el cuerpo, cuáles deben ser las características. Y bueno, todo esto obviamente no es el causal de patologías, pero muchas veces condicionan. Por otro lado, relacionado a esto que vemos con la alimentación, para hablar de ansiedad, bueno,
tengamos en cuenta que deriva del latín ansietas, que quiere decir angustioso, porque de alguna manera, esto lo hemos visto alguna vez cuando hablamos de la ansiedad, que es un tema que se repite y más en este periodo de pandemia, es decir, la ansiedad es propia de todos los seres humanos, pero en este momento estamos todos atravesados por esto, ¿no? Por vivir una situación de incertidumbre, de angustia, de inestabilidad, de no saber, digamos, nos genera mucha duda, mucha inestabilidad. Nos torna vulnerables esta situación a todos, en mayor o menor medida, siempre teniendo en cuenta que cada uno tenemos características diferentes, ¿no? Los seres humanos, como decimos, afrontan las situaciones de acuerdo a los recursos que cada uno tiene. No todos tenemos los mismos recursos, por lo cual no todos podemos afrontarlos de la misma manera. Este estado, digamos, este estado mental, digamos, que es la ansiedad, se caracteriza por un estado de gran, como dije, inquietud, digamos, de mucha excitación, de una extrema, a veces, inseguridad. Y en ese punto, digamos, una persona ya come sin tener un hambre real, ya come de una manera quizás compulsiva, irrefrenable en algunos casos, donde de alguna forma llega a sentir que no puede tener el control, ¿no? Bueno, esto yo escucho en lo cotidiano, por ahí en el consultorio, que más allá no estamos hablando de una cuestión estética, sino una cuestión de salud. Por ahí pacientes donde ya había una problemática, quizás porque había algunos kilos de más, obviamente este tiempo tan prolongado donde estamos atravesados de tantas emociones, una de las cosas que ha condicionado en muchos de los casos es la alimentación. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, cada uno tiene su talón de Aquiles o su parte más vulnerable, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que fumaba y que ahora está fumando el doble. Hay gente que por ahí bebía normalmente y ahora está bebiendo más. Por lo cual digo, la comida no todo el mundo canaliza de la misma manera la ansiedad o sus emociones. En gran medida sí, la comida pasa a ser, digamos, un punto en común en la mayoría de los casos. Hay quienes, bueno, por ahí en situaciones de ansiedad se les cierra el estómago, ¿no? Es menos frecuente, pero sucede. Hay quienes les pasa también. Pero, ¿por qué ustedes pueden decir o preguntarse cómo es que a algunos se les cierra el estómago y muchos más recaen en esto por ahí, en este momento de encierro, recurrir a la comida, ¿no? Bueno, esto es interesante porque de alguna manera, donde la comida aparece como protagonista, de alguna forma, también es entendible en este punto. ¿Por qué? Porque pasa a ser como una gratificación inmediata y algo placentero, ¿no? En una situación de crisis donde uno la está pasando, algunos peor, otros mal, otros menos, pero nadie la está pasando bien, porque digamos es una situación desagradable para todos nosotros y para el mundo entero, ¿no? Esto que está sucediendo. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el placer es gratificante y es como, bueno, es como un bálsamo, ¿no? Es como una sensación de bienestar inmediato, como de satisfacción, como de calma. En la inmediatez. Yo como, disfruto de algo que me guste, bueno, en el momento es algo placentero. Por eso digo que hay que tener en cuenta que estamos en un periodo particular, como en otros casos cuando hablamos del tema, por ejemplo, de los límites con los niños y adolescentes, también lo decía, estamos en una época particular donde por ahí hay que tener en cuenta que no se pueden poner tantos límites, siempre tienen que estar, pero quizás ser un poco más flexibles, también en este punto. Porque hay gente que se angustia mucho, yo creo que quizás ahí hay como un desplazamiento de la angustia, más allá de que preocupe que por ahí, bueno, están acumulando kilos porque no pueden controlar el tema de la comida, no lo pueden manejar, pero hay que ser más comprensivos y entender y tratar de corrernos y mirar desde afuera que es una situación difícil para todos y que no es una situación cualquiera y normal, donde por ahí los objetivos en relación a esto que uno se pueda poner sean fáciles de cumplir. Porque hay muchas preocupaciones, porque, bueno, como dije antes, mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, me parece que en esto todos tenemos que ser más tolerantes, lo cual no quiere decir que por eso no nos ocupemos.
Pero digo, no seamos tan duros, porque escucho que mucha gente se tortura y se castiga, que porque comió esto, que porque comió lo otro. Quizás tratar de organizarse sería la mejor manera. Sé que tampoco es fácil, porque bueno, lo que vengo escuchando en los últimos tiempos, obviamente, es que hay muchas cuestiones de, más con el paso del tiempo, van apareciendo de manera acentuada, por ahí, en algunos casos conflictos, pero en otros, bueno, dificultades o roces lógicos de una convivencia tan larga y donde cada uno ha perdido la posibilidad de tener o de seguir compartiendo espacios con otras personas, ¿no? Es decir, pensemos que vamos por los 3 meses, 24 horas, donde todos tenemos diferencias y necesidades diferentes, entonces el convivir, por más que haya amor, se torna bastante complejo muchas veces. Entonces, seamos más tolerantes, entendamos que sí, está bueno igual. Esto no implica que, porque también sucede que hay quien dice, bueno, como ya estoy así, ya está, dejo, no me importa nada. Y no, porque también hay problemáticas, en algunos casos cuando, digamos, son importantes, digamos, o excesivos, la manera de comer, que ha sido muy descontrolada y demás, también hay una cuestión de salud que no hay que descuidar. Entonces, digo, tratemos de no preocuparnos, pero sí de ocuparnos, ¿no? Tampoco decir, bueno, no, ya está, lo dejo para cuando termine la cuarentena. Y esto no implica dejar de comer o dejar de encontrar placer en la comida, porque me parece que tenemos que entender que cada uno hace lo mejor que puede en una situación muy compleja y muy atípica. Y como dijimos antes, la comida es un recurso de satisfacción inmediata, placentera. Uno diría como aquel encuentro mítico con la teta o la mamadera por primera vez, ¿no? Esta cosa de, bueno, de placer que se supone que es ese primer encuentro o conexión con un otro que es gratificante, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, tratemos de, ante cualquier conflicto que siempre querramos enfrentar de cualquier índole, lo primero es tratar de no estar enojados, porque cuando algo no nos funciona, solemos enojarnos, solemos de alguna manera también, frustrarnos con mucha facilidad, y eso no nos ayuda, nos juega en contra, ¿no? Es decir, nos ponemos metas, como por ejemplo, bueno, me voy a cuidar en la comida y voy a tratar de hacer las cosas como me dijo la nutricionista. A veces el acompañamiento de un profesional es lo ideal cuando uno puede. Bueno, si uno no puede por distintas causas, porque no tiene acceso, lo que fuere, bueno, sabemos que uno puede o sabe o asesorarse y de alguna manera provisoriamente hasta poder ir a un profesional, mínimamente empezar por lo menos a organizarse, ¿no? Yo siempre digo, recuerden que estamos en un periodo donde algo irrumpió, que tiene que ver con la pandemia, donde la rutina que teníamos dejó de ser, algo nos desestructuró, donde hasta la psiquis se nos desestructuró, porque de alguna manera pensemos que veníamos con algo organizado. ¿No les pasa muchas veces? Les debe seguramente pasar, me pasa a mí también, que de repente estoy trabajando, tengo un paciente, bueno, nos vemos el próximo viernes, y no es los viernes cuando nos vemos, son los miércoles, y no lo termino de decir y ahí me doy cuenta y digo, bueno, a ver, es como que a veces creo que el miércoles es viernes, es decir, esto provoca cuando hay situaciones que irrumpen de una manera tan invasiva, donde después no sabemos qué día estamos, en qué mes, bueno, esta cuarentena que es bastante larga, es decir, a todos nos pasa esto y va más allá de no saber en qué día uno está. Entonces, es sobrellevar un montón de cosas. Hay gente que tiene mucho más complicaciones que otros, por eso siempre digo, y esto no lo digo a modo de consuelo, lo digo para ser conscientes y para saber que tenemos más recursos de los que suponemos, mirar siempre y tener en cuenta que hay otros que están muy complicados, que es muy difícil, mucho más que quizás nosotros, que tenemos la fortuna de, en algunos casos, de poder trabajar, de que, bueno, que no hay problemas de salud. Digo, pensemos que estas cuestiones no son como consuelo, sino que son como recursos a tener en cuenta, de que siempre podemos estar mejor de lo que estamos. Y si lo que preocupa es la ansiedad, y que es lógica, y que le pasa al 70, por no decir 80% de la población, bueno, decir, bueno, a ver, empecemos, veamos cómo, pero
que no sea una cuestión de exigencia absoluta al punto de, esto lo he visto mucho, yo trabajé muchos años con una excelente nutricionista que quizás muchos de ustedes la conozcan porque es muy conocida, está acá en Zona Oeste, que es Andrea Gualano. Bueno, es una genialidad, su modalidad, su trato, su calidez, tiene mucho que ver la empatía también con los pacientes, pero en las reuniones que organizábamos, donde estaba ella, estaba yo, y eran grupales, una vez por semana y a veces una vez cada 15 días, bueno, surgían las problemáticas que se dan en relación a la comida, ¿no? Y ella marcaba mucho esto, ¿no? Que veía y que yo también escuchaba que sucedía con frecuencia, que empezaba por ahí tratando de organizarse, porque por eso digo, no sean exigentes de decir, bueno, a ver, empiezo esta dieta así, porque estamos en un momento complejo. Sí les propongo, me parece, que traten de empezar a organizarse, que sea algo gradual, lo cual ya es mucho, ¿eh? No crean que no. A veces tenemos la ilusión de los resultados y de la magia. La magia no existe. La magia nos puede servir como una ilusión, como lo que es, para distraernos, entretenernos, pero en las cuestiones reales que nos ocupan o nos preocupan, lo mágico no existe. No existe lo mágico a la hora de concretar un proyecto, sea a largo plazo o a corto plazo. No sirven estos casos, donde a veces dan fórmulas mágicas, que esto lo he escuchado mismo con Andrea montones de veces, bueno, de gente que llegaba y que había probado millones de cosas, pastillas, bueno, tratamientos, cosas que, ¿no?, que prometen bajar. O sea, no importa cuánto, lo importante es cambiar los hábitos. Esta es la falsa idea de querer... yo entiendo que puede estar el deseo de querer bajar, pero me parece que más que pensar, bueno, quiero bajar tanto, es el día a día empezar a organizarse, porque después esto se va a hacer un hábito y se va a hacer paulatino. La idea es cambiar de hábitos. Y tratar de mejorar la calidad de vida, lo cual no implica que no pueda haber permisos. De hecho, los planes alimentarios de Andrea siempre han funcionado a la perfección porque realmente la gente come de todo. Hasta les decía, bueno, tienen un evento, un cumpleaños, ¿qué tienen esta semana? Cada dietas personalizadas, cada uno tiene una rutina distinta, horarios distintos. Entonces era un acompañamiento ideal en ese punto, ¿no? Entonces, lo que yo digo es eso. No piensen, bueno, a partir de ahora como quiero me voy, porque termina siendo como un castigo. Y todo lo que se vio como un castigo y con enojo no funciona. No funciona. Entonces, tratemos de ser benévolos con nosotros mismos, de entender que estamos atravesando un momento difícil, que cada uno está haciendo lo que puede, lo cual no implica que entonces hagamos esto y no hagamos nada. No, busquemos una forma distinta. Generemos, como siempre digo, una rutina activa. A ver, ¿por qué digo esto? Porque también escucho, y es lógico, que en esta situación muchas veces, a ver, hay como sensaciones de desgano, de tristeza, de no tener ganas, más gente que antes por ahí tenía una vida activa, ha dejado de tenerla, me refiero en cuanto a actividad física, ¿no? Y yo digo que tiene que ver con la voluntad, que sé que en este momento puede ser que no esté, porque esa es la realidad. En este momento, por ahí muchos se sorprenden, pero yo antes me proponía y podía, sí, bueno, pero hay que entender que ahora hay otras cosas, es como que estamos todos llevando una mochila que nos dificulta todo. Entonces, lo que yo propongo es que nos ordenemos por empezar, que nos propongamos metas cortas, que sean posibles, pasibles, que si no van funcionando como las proponemos, no pensemos al segundo día, bueno, esto no funciona, otra vez, bueno, me voy al cuaderno, ya está, largo todo. Esto yo lo escuchaba, y lo escuchábamos con Andrea mucho en las reuniones, donde se frustraban con facilidad. Tenemos que desarrollar en este periodo más que nada la paciencia, ¿no? Y ser tolerantes con nosotros mismos, con los otros y para con nosotros. Porque si nos castigamos, lo único que vamos a lograr es enojarnos, sentirnos mal, frustrarnos, decepcionarnos, perder las pocas ganas que puedan existir de intentar cambiar algo. Entonces, tratemos, en la medida de lo posible, de ponernos metas que sean viables, día a día, ¿no? Porque mucha gente también se frustra hoy en día porque dice, no puedo proyectar nada, no puedo... Y justamente el otro día escuchaba a una amiga que dijo algo que me pareció tan simple y tan fabuloso, que dijo, estamos organizando para mañana en casa quién va a cocinar,
tal cosa, después haremos... Digo, eso es también una meta. O sea, no tiene que por qué ser nada súper extremado, a ver, algo más. No, a ver, adaptémonos a la situación real, porque si nos resistimos y nos enojamos, y hay muchos casos, escucho, veo gente enojada, que la verdad que lo único que siento es que termina dando vuelta en el mismo lugar, mirando para abajo, y la verdad la pasa peor, y la verdad que la situación es la que hay, no tenemos mucha opción. Lo único que podemos elegir y optar es cómo atravesarlo. La situación está, ¿sí? Nadie eligió que existiera la pandemia, es decir, no, ninguno decide o dice quiero que esté, no esté, está. Entonces, ante esto tenemos dos opciones, o aceptarla, como cuando hay cualquier dificultad, uno tiene primero la necesidad de aceptarlo para poder hacer un cambio, ir por algo mejor, o por lo menos pasarlo lo mejor posible, o nos quedamos resentidos y enojados pensando en todo lo que no podemos hacer y pasamos por alto montones de cosas. Yo tengo el caso, por ejemplo, de un paciente que vive en un departamento muy pequeño de un ambiente. Y él que tiene problemas serios, había comenzado un tratamiento, que lo está continuando con mucho esfuerzo, pero lo está haciendo, él hace una rutina, y digo esto porque en realidad siempre es más difícil para quien no tiene el hábito de una actividad física, por ejemplo, ¿no? De estar en movimiento. Bueno, él lo había comenzado esto antes de comenzar la pandemia, 3 meses antes, o sea, pensemos, pasaron 3 meses, son 6 meses, que para él es algo nuevo en su vida, nunca había hecho actividad, y realmente es un ejemplo de la tenacidad. Porque yo siempre digo que para lograr las cosas hay que tener, digamos, aptitud y actitud también, las dos cosas, ¿no? Porque realmente es tanta la voluntad y la tenacidad que tiene un departamento muy pequeño. Además, él tiene que correr un mueble para poder moverse en un radio muy pequeño, pero él todos los días a rajatabla hace su rutina, con todo lo que le implica, porque claro que no es que tiene ganas, y a esto es lo que voy. Yo digo, en este momento donde la ansiedad y la comida termina tornándose un círculo vicioso, porque ese es el punto, se recurre, no se puede manejar, no se controla, es como que provoca una satisfacción inmediata, pero después viene la culpa, ¿no? Porque por ahí nos sentimos mal, comimos de más, porque en realidad es eso, ni siquiera a veces se llega a disfrutar, porque la comida tuvo que ver con una cuestión más compulsiva quizás, ¿no? A veces se disfruta, a veces no, pero cuando es en desmedida o se duerme mal, de por sí hay trastornos de sueño y no solo por la comida, sino por la situación, entonces se va armando como una especie de seguidilla y como una rueda donde es un círculo de malestar, donde pareciera que no se puede salir, ¿no? Donde uno termina estando en el mismo lugar. Entonces, volviendo a lo de antes, hay dos tipos, para ser gráfica a grosso modo, de personas. Están las que ante una dificultad buscan cómo sobrellevarlo, la asumen en primer lugar y tratan de ver siempre hay cosas positivas, aunque parezca que no. Y está quienes solo ve lo malo, y no estoy diciendo que no sea difícil la situación, pero digo que siempre podemos estar mejor. El otro día mencioné esto de mirar al lado, ¿no? Bueno, digo, no es menor eso. Todos tenemos gente cerca, todos nos relacionamos. Yo en este tiempo he conocido mucha gente, pero maravillosa, que hace cosas maravillosas por otros y que es un poquito de su tiempo y que realmente son admirables. Entonces, todos podemos. Todos podemos. Pensemos que en esta situación la responsabilidad nuestra es de cuidarnos. Cuidarnos no implica no salir, no hacer, ¿no? Porque los extremos nunca son buenos, esto lo hablamos la otra vez. Cuidarnos no implica, bueno, no como más nada de lo que supuestamente en una dieta no estaría permitido, porque como dije antes, y desde la experiencia misma, en relación a trabajar tantos años con ellos, yo he visto que en realidad se puede comer de todo, obviamente de manera medida. Entonces empiecen por lo menos a tratar de entender o aceptar que es difícil la situación. Y en segundo lugar, a proponerse metas que sean lógicas, no metas así, bueno, quiero de acá a un mes bajar 7 kilos, 5 kilos, no, vamos primero a organizar día por día, no pongamos todo el peso en la comida, que es lo que suele pasar, porque
porque por ahí hay quien no tiene el hábito de hacer actividad física, obviamente no les gusta, entonces, bueno, y no, porque es mucha exigencia también para la comida y para uno mismo, te quitas la posibilidad de disfrutar también más. Entonces, aunque no haya ganas, aunque no haya un estímulo, porque es una etapa muy especial y porque no tienen el hábito, traten de hacer cosas que los pongan en movimiento. No sé, puede ser caminar, puede ser subir y bajar escaleras, lo que fuese. Algo se puede hacer si uno quiere, porque si queremos encontrar excusas, vamos a encontrar un millón. Siempre excusas son fáciles de encontrar, pero la realidad es que no nos ayudan. Entonces tratemos de buscar soluciones, tratemos de buscar recursos. Y el tema de la comida, como dije antes, es algo que sí o sí está a mano, porque obviamente si no comemos nos morimos, o sea, es parte de nuestra rutina. Entonces tratemos de tener un buen vínculo, no lo veamos como el enemigo, ¿no? Que dicen, bueno, a ver, no, ya nunca más esto, nunca más. No, simplemente tratemos de ver y de encontrar formas que nos puedan ayudar a que todo sea un poco más sencillo y que podamos estar un poco más relajados, ¿no? Tengamos en cuenta que poner, como siempre digo, en palabras lo que nos pasa, las emociones, es fundamental. Es fundamental. Justo esta semana hablaba con una paciente que tiene 18 años que me decía, ¿no? En un momento que estaba muy complicada porque ella sentía que estaba desconectada de su familia. Entonces yo le preguntaba si lo había hablado. Y me decía que no, porque me decía, no, porque ¿qué van a hacer? Y bueno, no sé, veamos. Por empezar, decir lo que te pasa, que seguramente va a ser positivo, y después veremos qué pasa del otro lado, ¿no? A veces nos quedamos con los malestares, nos quedamos como con una sensación de frustración de algo que en realidad nunca el otro no se enteró. Entonces, hagámonos cargo y seamos responsables de las cosas que queremos modificar para nosotros, o en las relaciones, o en este caso que es el tema de hoy tan importante, porque obviamente estamos hablando ya, cuando lo abordamos desde un punto de vista no estético, sino de un punto de vista de la salud, ¿no? Porque, bueno, en algunos casos llega a comprometer, entonces, o así no comprometa, si digamos hay algo que nos hace mal, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Pero como dije antes, tratar de hacerlo de una manera más complaciente. Como estamos en este momento, y esta charla está supeditada a este periodo particularmente porque es particular, por eso lo relaciona a esta etapa, estamos, digamos, como digo, no aislados, pero sí tenemos que estar por ahí, no desconectados, por decir de alguna forma, sí quizás un poco aislados, ese sería el término justo. Tratemos de ver de qué forma podemos sentirnos mejor, porque cuanto mejor nos sentamos, menos ansiedad va a haber, ¿sí? Es como que cuanto más ansiedad, bueno, nos angustiamos, bueno, hay quien se torna violento, cada uno, digo, aparece como exacerbadas las características personales de cada uno, ¿no? Y también que cuando hay mucha, digamos, angustia, mucha ansiedad, nos baja también los mecanismos de defensa y estamos más propensos a enfermarnos, ¿no? Entonces, cuando ponemos en palabra lo que nos pasa, seguramente el nivel de ansiedad va a bajar. Obviamente no es solo eso, es un trabajo continuo, ¿no? Es como todos los días tratar de aprender algo. Porque yo muchas veces he escuchado gente en el consultorio y dice, pero yo toda la vida fui así, toda la vida tuve el problema, toda la vida lidié con el tema de mucho sobrepeso y nunca pude. Bueno, eso no significa que no pueda de ahí en más, ¿no? Habrá que rever, habrá que primero aceptar que hay un problema, aceptar que uno quiere hacer algo con eso, buscar las formas y los recursos. Quizás todos los recursos que utilicé hasta ahora no fueron efectivos y quizás haya otros que no conozco o quizás no lo hice de la manera adecuada. En relación a este tema de la comida vuelvo a marcar porque esto fue algo que durante todo el tiempo que trabajamos con Andrea Gualano, esto yo lo veía con frecuencia, que era el tema de lo mágico, ¿no? Esta cosa de que 2 meses antes del verano querían ya decir, bueno,
bajo. Y después pasaba que pacientes que por ahí habían logrado bajar de peso, por ahí muchos kilos, con mucho esfuerzo, con constancia y demás, se iban de vacaciones 15 días y volvían con 5 o 6 kilos. Y esto no lo estoy diciendo de una manera crítica, porque no es nada, o sea, a ver, yo no soy ni juez ni nada y puede pasarle a cualquiera, lo digo desde un lugar para pensar y tratar de que, a ver, es lógico, uno se va de vacaciones y se conecta con todo el placer, dentro de lo cual está el placer por la comida, pero también podemos disfrutar de la comida, pero de una manera por ahí más organizada, donde quizás sí se pueda haber un margen de subir, pero por ahí no tanto, ¿no? Es como que es eso, es como soltar y decir, bueno, nos contaban que por ahí se comían, no sé, 6 facturas, o sea, cuando antes venía cuidándose, por ahí el tema era comerse una o dos, no sé, se me ocurre, ¿no? Como un tip, es decir, los extremos nunca están buenos, ni la exigencia absoluta, ni el dejar, bueno, porque, ¿no? La resignación, ¿no? Porque la resignación, otras cosas que yo escucho con esto y un montón de cosas de no, porque yo lo tendría que haber hecho en aquella época, porque era más fácil, porque era más joven, porque tal cosa, y porque en aquel momento, bueno, ya está, lo que ya no hicimos, lo hicimos. Hicimos en su momento lo que pudimos, ahora estamos acá, tratemos de ver acá qué podemos hacer, ¿no? Porque esas también son excusas. Siempre podemos mejorar la calidad de vida, que esa es la idea, mejorar los hábitos, para estar más sanos, para poder disfrutar más, porque si no termina siendo como se dice, un engaña pichanga, ¿no? O sea, disfruto en el momento de algo, porque acá estamos hablando de cuestiones donde no es que disfrutamos de algo, se está disfrutando todo el tiempo de la comida en un punto donde termina siendo nocivo, ¿no? Por eso hablamos de tratar de tener un control. Repito, no es solo la comida, a mucha otra gente le pasa con el cigarrillo, ¿no? Y a otra gente le pasa con el alcohol, donde de repente pasa de ser algo cotidiano, de manera normal, por ahí, a ser algo excesivo, que también ahí está tapando, está, digamos, manifestando, cubriendo emociones, ¿no? Es decir, son distintas versiones de una misma problemática, podemos pensar en este momento. Entonces, esto de poner en palabras creo que es una de las cosas más importantes. Bueno, obviamente iban a ser ahora los 10 minutos, que vuelvo a decir, no serán, porque yo creo que ustedes sí deben estar viendo comentarios, como pasó la vez anterior, todo. Yo no he visto absolutamente nada, solo los veo a ustedes ahí arriba. Pero bueno, la tercera es la vencida, la próxima volveremos a la metodología anterior. Igual por suerte cuando suba el video, como pasó la vez anterior, sí aparecieron los comentarios, así que yo ahí puedo responder. No es lo mismo porque mi idea es interactuar en el momento, pero bueno, ya lo vamos a lograr, paciencia. Justamente hablando del tema de la frustración, no nos frustremos por esto, no me voy a frustrar por esto, ni me voy a decepcionar, porque ya lo voy a superar, voy a seguir aprendiendo. Bueno, como no tenemos estos 10 minutos, voy a seguir hablando un poquito de este tema y plantearles que yo siempre hablo de la rutina activa. La palabra, la rutina bastardeada. Antes de la cuarentena, de pareja, que si la rutina era como algo malo, algo tedioso, como algo envolante. Es que depende cómo se vea, hoy la rutina es algo necesario. Establecer una rutina distinta, indefectiblemente tiene que ser distinta, pero activa, como siempre digo, ¿no? Y esto también va a ayudar a bajar el nivel de ansiedad. Tratemos de buscar cosas que nos gusten, cosas que podamos hacer, desde mirar una película, escuchar música, hasta gente que ha empezado microemprendimientos, pintar, reciclar algo de la casa, cambiar los muebles de lugar, pintar una pared, no importa qué, pero empezar a ocupar el tiempo, tratar de tener horarios. Y en relación a esto que hablamos de la comida, pensemos que siempre, obviamente, cuanto más organizado estamos, también ayuda a regular la ansiedad. Por eso sí hay que respetar. Estos son tips que los he aprendido cuando en su momento, años atrás, yo había sido paciente de Andrea, pero años, y después he trabajado con ella muchos años, a pesar de que ella es muy joven.
Tener en cuenta el tema de las comidas, ¿no? Respetar las comidas. Respetar mínimamente las 4 comidas, en algunos casos se necesita la colación, pero respetar. Porque algo que escuchábamos con frecuencia en las consultas, en los encuentros grupales, eran que, por ejemplo, sí, me traté de organizar esta semana porque la semana pasada me desbandé y la verdad que ayer no tuve hambre a la hora del almuerzo, así que lo salteé porque pensé que era mejor, porque bueno, si no tengo hambre más bajo. Error, no es así, no es así. El cuerpo tiene memoria. Entonces, si uno saltea comida, lo único que logra es que en algún momento retroactivamente coma lo que no comió y más aún. Y eso no está bueno porque no es sano y no está bueno para el aparato digestivo. Entonces, traten de respetar las comidas, no saltear comidas. Y si por ahí han zafado en algo o han comido un poquito más de lo que, sigan con el orden que tenían. No empiecen a, bueno, entonces no como mañana o no cenó la noche o no. No, véanlo, regúlenlo. Si está la posibilidad, como digo, de hacer una consulta con un profesional, es lo mejor. Pero si no pueden, bueno, hay formas que pueden. Ya desde la compra, digo yo, ¿no? Desde pensar que voy a comprar. Hay cosas que uno sabe que puede o no tener. Yo recuerdo que en una época antes de cuarentena, esto es personal, pero es muy gracioso. Mi sobrino un par de veces venía a casa y se quedaba. Yo compraba golosinas, particularmente alfajores. Bueno, la cosa es que dio que una semana no vino, la cosa es que después lo comía yo los alfajores. Entonces empecé a darme cuenta que en realidad no era práctico, era preferible que cuando él viniera yo fuese a comprar a que por ahí tuviera algo al Y no quiere decir que no coma alfajores, yo por hoy me como un alfajor o como algo, pero otra cosa es tener en cantidad. Mucha gente tiene, porque va a hacer las compras mensuales o quincenales, y tiene cosas si se puede evitar que tengan cosas saludables, mejor. Si se pueden cocinar, hay cosas muy ricas que se pueden hacer que son más sanas, mejor todavía. O darse un gusto con lo que quieran, pero de manera medida, ni tampoco todos los días. Entonces traten de regular y de manejar la ansiedad de esa forma. Seguramente cuanto más ocupados estén haciendo cosas que les den placer, menos ansiedad van a tener y la comida no va a ser tanto la protagonista. Fíjense que digo esto de las cosas que tienen en casa porque, a ver, si de repente están con un ataque de ansiedad, están nerviosos y preocupados y tienen la alacena llena de, no sé, golosinas o de lo que les guste o cosas, snacks, lo que fuese, seguramente es más fácil, es irrefrenable el impulso ir y agarrar, no tienen ni tiempo de pensar. Entonces traten de tener cosas, distinto es que tienen que ir a comprar, ¿no? Por ahí en ese interín puedo empezar, bueno, a ver, pero en vez de esto, ¿puedo comer otra cosa? ¿Me puedo preparar algo? Entonces traten de buscar formas o tips que los ayuden y no se tiendan trampas, diciendo, no, esto lo compro por las dudas para que después, porque estas cosas pasan. Es decir, más cuando uno está en periodos por ahí de ansiedad, porque en otros momentos uno tiene ahí, guarda y no. Pero en estos periodos donde uno está muy vulnerable, hay que reconocer la vulnerabilidad de cada uno para tomar recaudos. Entonces, por ahí cuando hagan las compras, traten de comprar cosas que sean factibles de comer, de respetar las comidas, de plantearse metas cortas, como digo, no decir, bueno, en este mes voy a bajar tantos kilos. No, porque no pasa por ahí. Pasa por cambiar los hábitos y no solo, como digo, de la alimentación, sino tratar de incluir otras actividades, ¿no? De tener un día con actividades ocupados, donde la cabeza esté pensando, ocupada en hacer cosas y no tan preocupada o preocupados, y donde puedan, nutrirse y enriquecerse de otras cosas que les guste, que les dé placer, ¿no? Yo creo que no hay que exigirle tanto a la comida, o sea, sí, obviamente es importante, pero no es todo. Entonces también el estar en movimiento ayuda a bajar el nivel de ansiedad, es decir, tiene como una doble función. Entonces, aunque cueste, aunque no guste, porque en este momento también yo escucho esto siempre, ¿no? Pero no tengo ganas, pero la verdad no me gusta. Bueno, hay muchas cosas que pueden no gustarnos, pero a veces las tenemos que hacer, qué sé yo. Si yo tuviese una dolencia y voy al médico y me da una medicación, no sé, supongamos, no sé, tengo anginas y tengo que tomar antibióticos. La verdad, no me gusta la idea, pero lo voy a tener que hacer porque sé que va a ser
para mi bien. Entonces, este es el punto, ¿no? A veces tenemos que hacer cosas porque sabemos que son buenas para nosotros, no porque tengamos ganas de hacerlas, pues si no, hay como una falsa idea, y esto lo escucho con frecuencia, de que, ay, como no me gusta, como bueno, no te gusta, pero por otro lado te quejas. Entonces, hay que empezar a hacer cosas y organizarnos de a poquito, que los resultados se van a ver. No son importantes los resultados inmediatos, son importantes los resultados constantes que se logran con el cambio de hábitos, y eso requiere de tiempo. Esto es lo mismo que yo quisiera preparar una torta y tengo todos los ingredientes, sigo la receta tal cual, todo perfecto, la pongo en el horno, pero yo quiero que esté a los 30 minutos. La verdad no va a estar. Si pongo el fuego muy alto va a estar quemado, o sea, me va a salir mal, pero para hacerla como la tengo que hacer, me tendrá que llevar 45 minutos 50. Es decir, tenemos que adaptarnos a situaciones reales y no ilusionarnos con cosas que en realidad nos van a llevar a una frustración innecesaria. Entonces, pongámonos en movimiento, tratemos de hacer cosas que nos conecten con el placer. Y me van a decir, sí, pero con las preocupaciones que hay hoy en día, sí. Hoy en día hay más que en otros momentos, seguramente. Por cosas que les pasan en lo personal, por cosas que le pasan a los de al lado, por cosas que nos pasan en el país. Pero eso no quita la posibilidad de estar en movimiento y en cada uno poder hacer algo, ¿no? Como el ejemplo que les daba de mi paciente, que es un ejemplo por todas las dificultades que tuvo que atravesar, por lo que le implica y cómo puede, ¿no? Entonces todos podemos. Tenemos que reconocer que somos vulnerables y que estamos en un momento especial, pero que todos podemos hacer cosas. Entonces tratemos de hablar, tratemos de no saltear comidas, tratemos de buscar cosas que nos guste, pintar, coser, mirar la tele, mirar series, escribir, lo que sea, todos, porque digo esto que parece que es algo que, bueno, sí, todos sabemos, no, hay mucha gente que su vida la dedicó a trabajar, solo a trabajar, y que se ha dado cuenta ahora, o no se ha dado cuenta antes, de que en realidad nunca se detuvo a pensar qué cosas fuera del trabajo, quizás disfrutan de su trabajo, en otros casos no, qué cosas les da placer. Como que pareciera que, digamos, la vida está ligada solamente a las cosas que tienen que ver con las obligaciones, no con lo que se debe, y no con la parte otra que tiene que ver con la gratificación. Entonces, no, porque el equilibrio es lo ideal. Entonces, podemos someternos a trabajar, a ser responsables, a estar cansados, pero también debemos cuidarnos y dejarnos un tiempo para hacer cosas que nos dé placer. Cuando podamos lograr este equilibrio, seguramente la ansiedad va a bajar y seguramente podamos manejar, en este caso, el tema de la comida y la relación con la comida y el cambio de hábitos, porque no se trata de una dieta, se trata de cambiar hábitos. Y repito, el cambiar hábitos no es dejar de comer cosas que nos gustan o darnos gustos, es simplemente saber dosificar. Empiecen por lo menos reducir las porciones. Es algo, ¿no? Tomar mucho líquido, que es lo que suelen decir siempre. Bueno, nada, pequeños tips que por ahí aprendí con la experiencia, pero que en sí no perdamos de vista que la comida tiene una íntima relación con las emociones. Entonces, cuando sabemos que estamos mal y sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, atenti. Empecemos a tratar de reorganizarnos y ver por dónde podemos ir y qué cosas podemos hacer. Como dije antes, podemos hacer muchísimas. ¿Nos podemos quedar con lo que no podemos? Seguro, quejándonos, rezongando. La verdad es un garrón, no es favorable, no nos suma a nadie, ni al que está al resto, ¿no? Ni al resto que está al lado nuestro tampoco. Pero vayamos por la otra opción, que es la de hacer, que es la de tratar de organizarnos, tratar de entender que lo que nos pasa es lógico en este momento, que seamos más vulnerables y repito, y pongámonos en acción. Así que bueno, espero que aparezcan nuevamente ahora los mensajes y voy a tratar de contestarles a todos y prometo que en la semana voy a tratar de ver a alguien que me asista, no sé, en relación a este problema, que es que no los puedo leer por lo pronto. Bueno, feliz que estén del otro lado. Gracias por estar, por participar, porque
porque sin ustedes esto no sería posible y sin el aporte de ustedes y el estímulo que generan. Les mando un beso grande, que tengan un hermoso fin de semana, disfruten y recuerden que siempre hay cosas para descubrir, que traten de pasarla lo mejor posible y traten de decir todo lo que sienten y traten de decir a las personas que quieren cuánto la quieren. Besitos.